Fenómenos en el sistema proteico-muscular tras el sacrificio del animal. Tras la matanza por desnervación, lo que significa paralizar los nervios, conmoción o electrocución, se procede al desangrado, desuello, quitar piel, eviscerado y corte de la cabeza y parte anterior de las patas. Lo que queda del animal es la canal. Con el sacrificio se interrumpe la oxigenación de la masa muscular, rigidez cadavérica y después maduración. Rigidez cadavérica. La rigidez cadavérica es un estado de contracción permanente de los músculos que le confiere una gran dureza e inflexibilidad. Cuando el animal se sacrifica, cesa la incorporación de O2 al organismo y no hay formación aerobia de ATP, adenosintrifosfato, que es una reserva de energía. Los músculos obtienen ATP a partir de las reservas de glucógeno, vía anaerobia, sin oxígeno, y de creatinfosfato, y el músculo aún es extensible durante algún tiempo. A la hora aproximadamente se agotan las reservas de glucógeno y no se puede formar ATP, por lo que es imposible que los filamentos de actina y miosina, que estaban entrecruzados y por tanto contraídos, se relajen, y empieza a aparecer la rigidez cadavérica o rigor mortis, que desaparece después de varias horas. En el buey a 20 grados centígrados la rigidez dura de 10 a 12 horas. Para que la relajación ocurra se necesita ATP y oxígeno. Durante este proceso se ha producido una disminución del pH por dos causas. El poco ATP que queda se desdobla en adenosindifosfato, que es ADP, más fosfato, más fósforo. Este fósforo baja el pH al no poderse metabolizar. Al no llegar oxígeno hay una transformación anaeróbica de glucógeno en ácido láctico. Como consecuencia de este descenso del pH, de 7,2 a 5,5, la unión de las proteínas se intensifica y tienden a aglutinarse y a dar una estructura cristalina que motiva una bajada de la capacidad de retención de agua que influye desfavorablemente en la textura de la carne. La carne que está en rigor mortis no es comestible, es insípida y gomosa, que es un poco como que se te hace una bola cuando la masticas. Los factores que influyen en la fase de insaturación e intensidad de la rigidez cadavérica son factores intrínsecos y factores extrínsecos. Factores intrínsecos: especie, edad y estado del animal en el momento de morir. Especie. En aves el rigor mortis se instaura antes y en los equinos, caballos, antes que en vacuno y porcino. Edad. En general se instaura antes en animales jóvenes que en los de mayor edad. Estado del animal en el momento de morir. Si ha pasado hambre o estrés, tienen agotado el glucógeno, baja el ATP rápidamente, el pH será más bajo, dándose endurecimiento rápido y disminución de la capacidad de retención de agua, es decir, el rigor mortis se instaura antes. Factores extrínsecos: temperatura a la que se almacene la canal. Después de la muerte hay que enfriar de 14 a 19 grados para que la contracción sea mínima. Si enfriamos por debajo de 14 grados centígrados antes de que se instaure el rigor mortis, hay una mayor tendencia a producir acortamiento de las fibras y contracción del músculo que se vuelve irreversible, y la carne se vuelve dura. Hay que esperar la instauración del rigor mortis antes de enfriar. Conforme aumenta la temperatura por encima de 19 grados, aumenta la velocidad de las reacciones enzimáticas, con lo que el rigor mortis aparece antes. Es importante no congelar la carne antes de que aparezca la rigidez cadavérica, pues al descongelarla aparece el rigor mortis más fuerte que no se resuelve. Maduración. Después de la rigidez cadavérica comienza la fase de maduración, donde la carne empieza a ablandarse por mecanismos de índole enzimático y aparecen las características organolépticas propias de la carne. Se producen modificaciones de la estructura física del músculo, las proteasas, calpainas y catepsinas degradan las proteínas, se debilita la unión actina-miosina y la unión de las miofibrillas, por lo que se produce un ablandamiento de la carne. Modificaciones bioquímicas.
el ATP ha pasado a ser adenosindifosfato y adenosin monofosfato y finalmente IMP, inosin monofosfato, que le confiere aroma a la carne. Los distintos productos finales que se producen tras la proteólisis también darán sabor a la carne. La oxidación de las grasas repercute igualmente en el aroma. Otras modificaciones organolépticas. La carne se ablanda, desarrolla su color, aumenta la jugosidad de la carne y se desarrolla el aroma. Si la temperatura es de 0 grados, la maduración dura 15 días. A 20 grados centígrados dura 2 días. A 43 grados centígrados dura un día.